Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: «Si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan». Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan». Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto. Le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: «Te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá». Pero Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo rendirás culto». Después, el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Pero Jesús le respondió: «Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Hola amigos y amigas. El Evangelio de las Tentaciones nos presenta a Jesús que es puesto entre la espada y la pared, que es obligado a elegir, a hacer una elección. Jesús tiene que decidir de qué parte estar, a favor de quién estar. Jesús en las tentaciones debe decidir si estar de parte del mundo con su propuesta de poder, de tener, de éxito, o de parte del hombre reconocido como hermano. Jesús tiene que elegir si permanecer con un Dios allá arriba, al cual hay que ofrecerle sacrificios, la ofrenda de una conducta ejemplar, o de parte de los hombres, el hombre como camino principal para el encuentro con Dios. Jesús tiene que elegir entre mirar a Dios arriba o entrar en contacto con la parte más íntima de nosotros mismos para hacer la experiencia del Espíritu que nos habita. Jesús ha decidido siempre ponerse de parte de los hombres. Jesús no ha venido a defender los derechos de Dios, sino la dignidad y los derechos de los hombres. Jesús en el desierto, como el nuevo Adán, nos ha mostrado que es posible un modo nuevo de relación con los hombres, con las cosas, con Dios, con el poder. Nos ha dado a conocer que es posible tomar la decisión a favor de un nuevo estilo de vida. Jesús en el desierto nos ha dado a conocer que es posible hacer la experiencia de un espíritu libre y liberador, que sopla donde quiere, aún fuera de las estructuras sacras de una religión. Jesús en el desierto nos enseña que es posible vivir sin crearse enemigos, acogiendo al otro en su alteridad. Finalmente nos enseña que no es necesario creer en un Dios omnipotente que preserva de las tentaciones, de los peligros, de las tragedias que la vida nos presenta, sino confiar en un amor que desde dentro nos libera del mal, impidiéndole que tenga este mal la última palabra. Estamos en el tiempo de la Cuaresma. Muchas veces hemos escuchado que es un tiempo a través del cual nosotros vivimos ciertas prácticas, como por ejemplo el ayuno, estas prácticas que significarían cierta mortificación. No se trata de mortificarnos en la vida, sino de vivificarnos desde las experiencias que la misma realidad nos pone en el camino de la vida. Por eso es necesario tomarnos tiempos de desierto.
En el silencio y en la soledad se gestan las cosas importantes de la vida. Una planta que crece, un niño que se gesta en el vientre materno, lo hacen en silencio. Es necesario entonces que hagamos la elección. ¿Para qué? Para que el desierto no sea lugar de oscuridad, sino un lugar de luz. De nosotros depende que el desierto sea un lugar triste o un lugar de esperanza para renovarnos, para reenamorarnos, un lugar para darle vida al amor del comienzo. Todos los años, en el primer domingo de Cuaresma, encontramos este pasaje del Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Las tentaciones empalman directamente con el episodio del bautismo y explican entonces cómo entiende Jesús lo que dijo en ese momento la voz del cielo, esa voz que se escuchó: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. ¿Significa esto que la vida de Jesús vaya a ser cómoda y maravillosa como la de un príncipe? Por supuesto que no. ¿Quién va a conducir a Jesús al desierto? Jesús es conducido por el Espíritu, después de haberse posado sobre Jesús en forma de paloma. Este Espíritu, dice el texto, lo empuja al desierto. Si tentar equivaliera a incitar al mal, el Espíritu no le habría hecho ningún favor a Jesús. Sin embargo, en la Biblia se afirma frecuentemente que Dios prueba a los elegidos. La tentación no debe ser vista como pecado. La tentación es momento de crisis para llegar a crecer. La tentación no es ni buena ni mala, es necesaria para la vida. Irónicamente decía un predicador, la manera más rápida de superar una tentación es ceder inmediatamente a ella. Claro, es una ironía. Hay tentaciones que no nos empujan al mal, son situaciones con las que también el hombre justo tiene que enfrentarse. Son los momentos en que nos vemos obligados a tomar decisiones que constituyen realmente ocasiones propicias para hacer más sólida, más convencida, más firme nuestra fe. Quien quiere crecer, quien quiere purificarse, quien quiere mejorar, reforzar la propia adhesión a Dios, no puede estar exento de estas pruebas. Ni siquiera Jesús se libró de estas pruebas, y no solo durante 40 días, sino que toda la vida Jesús estuvo tentado. Y es precisamente esto lo que lo hace más cercano. Lo coloca a nuestro lado, porque también Él, como dice la carta a los Hebreos, como nosotros, ha sido probado en todo excepto en el pecado. Ahora nos preguntemos, ¿por qué el escritor del Evangelio coloca la prueba de Jesús en el desierto? ¿Qué representa este lugar? El desierto nos recuerda el éxodo de Israel hacia la tierra prometida. El pueblo de Israel es puesto a prueba por Dios para hacer madurar su fe. Dios lo ha educado al pueblo para que el pueblo pueda vivir con lo necesario. En el desierto no existen cosas superficiales. El agua no es ni jugo ni Coca-Cola. El pan es pan, no son facturas ni masas. Lo ha educado para evitar el ansia de acumular. Lo ha educado con el maná de todos los días, día a día, para evitar este deseo insaciable de acumular. Entonces, nos preguntamos, ¿Jesús permanece 40 días en el desierto? ¿Ha querido el escritor del Evangelio restringir el tiempo en que Jesús ha sido tentado, reduciéndolo a la duración de este breve tiempo, de esta breve experiencia en un lugar solitario? No es posible. Esto no solo lo contradice la afirmación antes citada de la carta de los Hebreos, sino que convertiría a Jesús en un extraño, en uno que ha sido eximido de nuestras dificultades. Todos nosotros somos tentados todos los días de nuestra vida.
Entonces, el número 40 en la simbología bíblica indica toda una generación. Toda la vida de Jesús está representada en estos 40 días transcurridos en el desierto. La prueba lo ha acompañado a lo largo de toda su vida. Luego, ¿por qué no pensar que el número 3, las 3 pruebas, las 3 tentaciones, estén representando pasado, presente y futuro todo el tiempo completo donde Jesús es tentado? ¿Y quién es Satanás? Este personaje que aparece junto a Jesús. Obviamente no es un diablo con cola y cuernos. Este diablo asustaría en vez de atraer. La palabra hebrea Satán no es un nombre propio de persona, sino que es un nombre común. Indica a quien se pone en contra. Es el adversario o acusador. Se lo imaginaba en tiempos de Jesús como un espíritu maligno, enemigo del bien del hombre, destructor de la obra de Dios. En nuestro pasaje bíblico es la personificación de todas las fuerzas del mal contra las que Jesús ha luchado durante los 40 días, entre comillas, de su vida sobre la tierra. Este tiempo de Dios, este enemigo de Dios, en este tiempo concreto, este enemigo de Dios y del hombre, se esconde también hoy en los impulsos de odio, de egoísmo, de rencor, en el deseo de poder, en la manía de dominar, en las pasiones desenfrenadas, esto que produce corrupción y muerte. Son estos los Satanás contra lo que todo hombre, como ha hecho Jesús, está llamado a confrontarse con la fuerza del Espíritu, que actúa en la palabra del Evangelio y en los sacramentos para quienes somos cristianos. Veamos ahora cada una de estas 3 tentaciones. La primera de ellas, el diablo le va a decir: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué le va a responder Jesús? No solo de pan vive el hombre. Está el aspecto evidente de no utilizar su poder en beneficio propio. Está la idea de la confianza en Dios. Pero quizás la idea más importante en esta visión es esta visión amplia y profunda de la vida como algo que va mucho más allá de una necesidad primaria inmediata y que se alimenta con la palabra de Dios. Nos plantea esta primera tentación la relación con las cosas, el pan que representa que Dios quiere que todas las personas tengan lo necesario para vivir dignamente. ¿Cuál es el peligro aquí? El peligro es la concentración excesiva de las cosas del mundo. Por eso la pregunta es esta, y tenemos que tener cuidado. La pregunta es esta: ¿usar todas mis capacidades para producir solo pan? Si Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, no puedo usar todas mis capacidades para producir solo pan. El tango dice, mientras haya salud, dinero y amor, salud, dinero y amor. Pareciera que todo esto ya es suficiente. Y más aún, a veces la misma religión o la misma vivencia de la fe pareciera estar solo al servicio de la vida biológica del hombre. Pareciera que se busca solo un bienestar, que se implora a Dios solo un bienestar, por más legítimo que sea. Como tenemos necesidad de cosas para vivir, podemos caer en la tentación de vivir para las cosas. La segunda tentación, el diablo le va a decir: te daré poder y gloria sobre todo esto que ves, si te arrodillas delante de mí. Todo esto va a ser tuyo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús está escrito: al Señor tu Dios solo adorarás y solo a Él darás culto. Queda clara la necesidad de arrastrarse para conseguir ese poder. El peligro es la tentación de arrastrarnos para conseguir el poder. Pero este peligro no es solo del ámbito político, del ámbito de los banqueros o de grandes empresarios. Todos nos creamos muchas veces pequeños ídolos ante los cuales nos postramos y realmente le damos culto.
Esta tentación nos plantea entonces un nuevo modo de relación con las personas, un nuevo modo en el cual grande es el que sirve a los demás. Y lo vemos a Jesús entonces lavando los pies a los discípulos. La tercera tentación, pedir pruebas que corroboren la misión encomendada. Esta tentación dice que lo llevó a Jerusalén el diablo y lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Y Jesús, ¿qué le va a decir? No tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor. Por eso esta tentación habla de el pedir pruebas que pretenden corroborar la misión encomendada. Como respuesta al miedo y a la incertidumbre, esta incertidumbre espontánea ante una tarea difícil, Dios concede a un elegido un signo milagroso que corrobore su misión. Lo encontramos en muchos textos del Antiguo Testamento. Jesús, en cambio, a punto de comenzar su misión, tendría derecho a pedir este signo. En el fondo, cualquier petición de signos y prodigios está encubriendo una duda respecto de la protección de Dios. Por eso Jesús confía plenamente en Dios, no quiere signos ni pide signos. Por eso esto nos plantea un nuevo modo de relacionarnos con Dios, en la clave de la confianza absoluta. Y en esto deberemos transformar la religión, deberemos tener cuidado de no transformar la religión en superstición. A veces nosotros vivimos atentos a los milagros. Resulta que los milagros no suceden con lo que cae del cielo, sino con lo que ya hay en la tierra. A veces tenemos esta sed milagrista, tendremos que tener cuidado con esto. Por último, entonces, les comparto un relato para cerrar este momento de reflexión. Un joven que desde muy pequeño empezó a tomar licor hasta convertirse en un crónico alcohólico. Una y otra vez se había propuesto dejar de tomar, pero caía nuevamente. Lo que ocurría era que en el camino a su trabajo había un bar que significaba para él una verdadera tentación, y aunque él no lo quisiera, terminaba en ella tomando. Hasta que un buen día se le ocurrió la genial idea de cambiar de ruta para su trabajo y evitar pasar frente al bar para no tomar, y de hecho lo logró. Pero cuando cumplió un año de no tomar, se dijo, ahora ya puedo pasar por ese lugar sin problema, y decidió caminar nuevamente por ahí. Pero cuando estaba cerca, sintió el terrible deseo de tomar y pensó no regresar más, sino dar un gran salto. Y cuando se dio cuenta de su gran salto, que ni siquiera él se lo creía, se dijo, esto sí que merece ser celebrado. Y nuevamente entró al bar y se tomó los whiskies. En el transcurso de la vida es importante evitar situaciones, guardar la distancia o medir el peligro ante algo que signifique el riesgo de volver a caer. Esto es, evitar la tentación y oferta de volver a cometer el mismo error. Al respecto, Jesús nos invita a orar así: y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Hasta la próxima.